Hola chicos y chicas, pues en este tutorial vamos a aprender a utilizar otro programa para el diseño e impresión de piezas 3D. En este caso va a ser OpenSCAD. Bueno, pues en vuestro navegador podéis poner OpenSCAD y este es el programa al que yo me refiero, este es el logotipo, ¿vale?, que tenéis que buscar. Es un programa de software libre, eso es importante, y además es un programa offline. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a instalar nuestro programa en nuestro ordenador y no vamos a necesitar conexión a Internet para poder utilizar. Es una de sus ventajas, también tiene algún inconveniente que ya os iré diciendo. Bueno, pues vamos a la página oficial y aquí para el sistema Windows pues ya tenéis preparado el enlace para descargar. Podéis traducirla al español, como es mi caso, o vosotros que sabéis mucho más inglés que yo, podéis, no hace falta que la traduzcáis. Podéis, dependiendo del sistema operativo que estéis utilizando, podéis descargar directamente la versión de Windows o ir a descargas y buscar pues la versión que necesitáis para vuestro sistema operativo. La descargáis, la instaláis, no hay ningún peligro y al abrirlo os aparecerá esta pantalla. Os voy a explicar un poquito las tres zonas que tenemos del programa para que veáis dónde tenéis que escribir, dónde vais a ver el resultado y a partir de ahí os voy a ir indicando ya los primeros elementos que vamos a utilizar. En esta parte de la izquierda es donde vamos a escribir. Si bien en otros programas nos aparecerían ya las figuras y simplemente arrastrábamos, modificábamos su tamaño con el ratón, en este programa una de las dificultades que tiene, o de las pocas dificultades que tiene, es que tenemos que ir construyendo nosotros los elementos. No vamos arrastrando, tenemos que ir construyendo. Es decir, que tendremos que pararnos a pensar antes de empezar a escribir aquí y empezar a construir nuestra pieza, tendremos que pararnos un momento y a lo mejor con un papel y un bolígrafo o un lapicero tendré que hacer un pequeño esquema de lo que queremos. Aquí es donde vamos a escribir, ya os digo. Iremos viendo estos botones para que nos valen. Son muy sencillitos. En la parte central tenemos la parte donde va a aparecer nuestra pieza. Es un sistema de coordenadas puro y duro. Aquí tenéis dibujado el sistema X, Y y Z. Origen de coordenadas, eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. Cada escala de estas corresponde con 1 centímetro, ¿vale? Nosotros cuando escribamos nos pasa como igual que en otros programas. Escribiremos de 10 en 10, es decir, son milímetros lo que tendremos que escribir. Cuando quiera decir para escribir 1 centímetro, tendremos que escribir 10 milímetros. Ya lo veréis ahora. Y en la última parte de aquí, en la última parte del programa, lo que tenemos es la consola. Es decir, cuando nosotros ejecutemos y intentemos ver el resultado de nuestra pieza, si tenemos algún error, bien porque nos hemos equivocado en la sintaxis, bien porque hay algún elemento que no cuadra, que identifica el programa que no casa bien, pues nos va a hacerlo ver ahí. Bueno, pues estos son los elementos que tenemos. Bueno, pues vamos a empezar poco a poco a ver cuáles son esas figuras a partir de las cuales vamos a construir todo lo que queramos. Vamos a por ello. Bueno, pues lo primero es, como en casi todos los lenguajes de programación, aunque esto no es que sea un lenguaje en sí, pero bueno, sí que tenemos que ir construyendo con diferentes etiquetas, comandos, cómo ponemos comentarios y cómo identifica OpenSCAD que es un comentario o que es un comando que yo quiero dar. Bueno, pues yo aquí pongo una doble barra, ¿vale? De cuenta, ¿vale? Voy a poner aquí, por ejemplo, todas estas. Y aquí voy a poner la primera que va a ser un prisma. La primera figura que vamos a utilizar. Como veis, todo esto son comentarios. De verdad, si alguna vez trabajéis como programadores o demás, os lo van a decir cuando os enseñen los lenguajes de programación. Fundamental los comentarios que hagáis en esos elementos. Más que nada porque a lo mejor mañana tenéis que entrar a modificarlos o imaginaos que esta actividad la empezáis hoy y hasta dentro de una semana no la retomáis. No sabéis dónde os quedasteis, no sabéis a qué parte de la pieza corresponde cada uno de los comandos, con lo cual vamos a ir comentando cada uno. Bueno, pues en este caso, el prisma. Bueno, pues la instrucción en minúsculas va a ser QV, ¿vale? Aunque sería un cubo, ¿vale? Pero como le vamos a dar ancho, largo y alto, pues podemos deformarse, ¿vale? Todos los elementos tienen que acabar con punto y coma. Es la manera en la cual OpenSCAD sabe que un elemento termina. Dentro de estos paréntesis vamos a poner, en el caso de esta figura, corchetes. ¿Para qué? Para indicarle el ancho, el largo, el ancho y el alto.
Es decir, vamos o queremos construir un cubo de 10 por 30, perdón, de 50 por 30 y por 10. Bueno, pues para construir lo que vamos a hacer es darle a este botoncito de previsualizar. Cuando las piezas sean ya muy grandes, es posible que ese previsualizar, dependiendo de la versión que tengáis y dependiendo del sistema operativo, a lo mejor no lo construya todo lo bien que vosotros quisierais y ya tendríamos que darle a este, ¿vale? Al render, que es el que ya genera la figura perfecta para después poder generar el STL, que es el fichero que nosotros tenemos que generar porque es el fichero que entienden los programas que se comunican con las impresoras 3D. Con lo cual, aquí a borrador, digámoslo así, aquí ya lo pasamos a limpio y aquí ya generamos el fichero el que me tendréis que entregar a mí, que después podremos imprimir en nuestra impresora. Bueno, pues vamos a darle a este simplemente de previsualizar y aquí veis que tenemos nuestro elemento. Si os fijáis, puedo alejarme o puedo acercarme con la ruedecita del ratón. Si mantengo pinchado el botón izquierdo, puedo cambiar, ¿vale?, la perspectiva que tengo, y si mantengo apretado el botón derecho, lo que puedo hacer es mover los ejes, ¿vale? Porque a lo mejor necesito cambiar de perspectiva y necesito mover los ejes. Bueno, pues aquí ya tengo mi primer elemento, que es un cubo, ¿vale? Ok. ¿Con qué otros elementos vamos a jugar? Bueno, pues en nuestro caso vamos a poner aquí otra vez un comentario y vamos a jugar con los cilindros. Cilindros, ojo, pirámides, ¿vale? Que nadie de lengua se sienta mal, pero las tildes con los lenguajes de programación y demás no se llevan muy bien. Vamos a escribir sin tildes, sin que se enteren nuestras profes de lengua. Bueno, ¿por qué digo pirámides y cilindros? Ahora lo vais a ver. Bueno, pues yo quiero este cubo que desaparezca, ¿vale? Pues si veis, ha desaparecido. Y vamos a poner un cilindro. Bueno, pues cilindro. Cylinder, ¿vale? Si os dais cuenta, digo, uy, yo no sé si lo he escrito bien o mal. ¿En qué color sigue? Sigue en color negro, con lo cual eso quiere decir que lo he escrito mal. ¿Y qué es lo que he escrito mal? Pues que esta es la latina y esta es la Y. Este se pone en azul, con lo cual eso quiere decir que sí lo identifica como que es uno de los elementos de OpenSCAD. Igual que antes, entre paréntesis, punto y coma. Y para un cilindro, ¿qué elementos tengo? Antes tenía ancho, largo y alto. En un cilindro lo que lo identifica es el radio de la base y la altura. Radio de la base que tiene que ir con la letra R, y la altura, en este caso vamos a ponerle 40, que tiene que ir con la letra H. Revisualizamos y si os fijáis, bueno, pues acordémonos de este punto, ¿vale?, que tenemos aquí, que digamos que sería el centro del cilindro, ¿no? ¿Vale? O el punto importante de nuestro cilindro. Vale, claro, pero yo aquí he puesto cilindros y pirámides, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Vale? Si os fijáis en el cilindro, parece que está como cortado así, ¿no? No está muy redondito, ¿vale? Eso quiere decir, porque sí que es verdad que lo construye, ¿vale?, a base de rectángulos, las caras laterales. ¿Puedo limarlo eso? Pues sí, pues fijaros que con el siguiente comando que tengo aquí, si yo le pongo aquí 50, por ejemplo, ¿veis? Ya se me pone más redondito. Tampoco se trata de poner 2000, porque me va a quedar súper liso, pero ahí un problema es, luego ya, quiero decir, llega un momento, hay un límite en el cual ya, por mucho que queramos ponerle más caras, la impresora, la precisión y la calidad que tiene la impresora, nuestra o cualquiera, es la que es. Con lo cual, en este caso, con que dejéis aproximadamente unas 30 caras, ya se ve bastante bien, que está redondito y es más que suficiente. Pero claro, ¿qué pasa si pongo menos caras? Si pongo 5 caras, por ejemplo. Fijaros, me ha aparecido un prisma, ¿vale? Pero en este caso un prisma pentagonal. Es decir, la manera de la que tengo yo de generar prismas con otras bases diferentes, regulares, en este caso son los cilindros, ¿vale? Con lo cual, pensar que tenemos los prismas en la parte de arriba, ¿vale? Pero son prismas rectos, es decir, son rectángulos. Si necesito prismas con otras bases, es decir, con otros elementos, me tendría que ir a los cilindros y jugar con el número de caras, ¿vale? Esto es muy importante. Lo primero que tenemos que tener cuidado. Pero claro, ¿qué sucede? Vuelvo a insistir, he puesto pirámides. ¿Qué sucede si yo aquí pongo 1, 10, 2, 0?
que me queda una pirámide pentagonal. ¿Os fijáis? Y esto sí que tiene que ir así, con R1 y con R2. Si le doy la vuelta, pues me aparecería la pirámide al revés, ¿vale? A lo mejor en algún elemento sí que necesito que la pirámide esté al revés. Con lo cual, fijaros que con este comando tengo cilindros, tengo pirámides, tengo prismas, voy a ponerlo aquí para que os acordéis, tengo prismas, ¿vale? Claro, y aquí en algún momento he puesto, claro, me falta otro elemento. Si tengo, lógicamente, si tengo pirámides, tengo que tener, claro, ¿vale? Con lo cual, os voy a poner aquí todas las instrucciones, ¿vale? Para que las tengáis y os acordéis de cómo poder utilizarlas. ¿De acuerdo? Recuerdo, en el primer caso, es un cilindro, solo tengo un radio, tengo una altura y tengo el número de caras. Perdón, vamos a poner el número de caras, por ejemplo, 30. Bien, vale. Y este sería mi cilindro. Para el cono, pues sería este que tengo aquí, pero en lugar de 5 caras, pues vamos a ponerle 30 caras también. ¿Veis? Este sería un cono. Ahora voy a copiar esto, control C, lo voy a copiar aquí abajo, control V. ¿Qué pasa si cambio el número de caras, ¿vale? Pongo 5. Pues que tengo el prisma, ¿vale? Y si además de cambiarle el número de caras, tengo los radios, eso quiere decir que sería el... Es decir, con la misma instrucción cylinder puedo construir todos estos elementos que tengo. Para que veáis que podéis ir jugueteando con muchos de los parámetros que tiene cada figura para poder construir elementos muy diferentes y muy variados. Y por último, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues el típico elemento me faltará. Tengo casi todos los elementos menos uno. ¿Cuál es? La esfera. Efectivamente, si alguno lo ha pensado, efectivamente la que me queda sería la esfera. Pues vamos a ver cuál es el comando para la esfera, porque ese sí que no lo puedo construir a partir de un sí. Para la esfera, bueno, pues el comando para esfera, pues como podéis suponer, es esfera en inglés, que es esfera. Ojo, punto y coma, porque es el comando que acaba. Y la esfera lo único que tiene es el radio. Un radio de 10, ¿no? En este caso, el centro de la esfera, ¿vale? Corresponde con el centro con el origen de coordenadas. Ya veréis por qué os estoy indicando en todos los elementos por qué es el centro para OpenSCAD de cada una de las figuras. ¿Vale? Ya veréis su importancia. Si os fijáis aquí también, si lo ampliamos, ¿vale? Parece que también está un poco así cortado, ¿vale? Bueno, también podré poner lo de las caras, efectivamente. Si yo pongo más caras, vamos a poner 200 para que veáis la diferencia. Está prácticamente lisa. Prácticamente lisa, pero si la impresión, la calidad de la impresora no nos da para tanto, nosotros cuando hagamos una esfera nos va a quedar bastante lisa. ¿Vale? O sea que no hay ningún problema. Pero yo digo que con el número de caras lo que podemos hacer muchas veces es ralentizar el hecho de que genere las... Con ponerle 30 aproximadamente es suficiente. Claro, ¿qué sucede si yo le pongo, por ejemplo, 5 caras, igual que antes? Le pongo 3 o pongo 3. Pues fijaros qué elementos me quedan, ¿vale? Bueno, podemos juguetear con estos elementos, ¿vale? Por si en algún momento, fijaros aquí nos queda un prisma, ¿vale? Con un base triangular, ¿vale? Con lo cual, podemos seguir jugando con estos elementos por si en algún momento, pues fijaos, necesitamos, ¿vale? Figuras de este tipo para generar, ¿vale? Bueno, pues estos son los elementos básicos a partir de los cuales vamos a construir cualquier o casi cualquier figura. Lo que tenemos que tener claro es qué podemos hacer y claro, ahora lo que tenemos que hacer es combinar esos elementos, ¿vale? Y desplazarlos, ¿vale? A lo largo de los ejes para ir amontonando, para ir construyendo nuestros elementos. Bueno, pues eso es lo que a continuación vamos a ver, las dos siguientes instrucciones. Vamos a por ellas. Bueno, pues ahora ya que tenemos nuestros elementos, si yo le doy aquí, los tengo todos, ¿vale? Como comentarios, pues me desaparecen todos.
Bueno, pues me voy a poner, por ejemplo, en el caso del cilindro, ¿vale? Voy a quitarle los comentarios al cilindro, que es este que tengo aquí, ¿vale? Y aquí tengo mi cilindro. Si os recordáis, este es el centro del cilindro, ojo, tanto del cilindro, de la pirámide del cono, ¿vale? En el caso del prisma lo veremos, que es el punto de donde está el centro de coordenadas. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto yo en ese punto? Porque claro, lo primero que yo quiero hacer a lo mejor con este cilindro es trasladarlo. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero hacer, por ejemplo, una serie de columnas, ¿vale? Para mi edificio, necesito replicarlas, ¿vale? Con lo cual esa es la primera, sí, y la siguiente, pero es que la siguiente a lo mejor tiene que venir aquí y la siguiente aquí, ¿vale? Con lo cual tengo que trasladarlas. Bueno, pues el protocolo que vamos a ver es efectivamente el translate, ¿vale? Que es el elemento que me va a servir para trasladar cualquier elemento. Como veis, también va entre paréntesis y ahora aquí adentro van a ir los corchetes para poner, lógicamente yo voy a trasladar en la coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z, pero si os fijáis, no hay punto y coma. ¿Eso qué quiere decir? Que ese translate va a afectar justo a la pieza que tengo debajo. Si pusiera punto y coma me daría error, porque había un translate que no afecta absolutamente a nadie. Bueno, pues imaginaos que lo quiero trasladar 10 en la X y 10 en la Y y 0 en la Z. Bueno, aquí lo tengo. ¿Vale? Fijaros que alguno habrá dicho, no, que tiene que ir para el otro lado. Fijaros dónde teníamos, cómo teníamos los ejes, la orientación. Este triangulito que tengo aquí, o sea, estos ejes que tengo aquí me sirven muy bien para la orientación. Y fijaros también en las partes discontinuas, que son las partes que son los valores negativos. Bueno, pues en este caso me he ido 10 en la X, 10 en la Y, 0 en la Z. Es decir, este punto central de aquí se ha ido 10 y 10, ¿vale? Es con lo que tendremos que ir jugando para poder desplazar los elementos. Bueno, pues este es el translate, que yo puedo trasladar. ¿Qué más puedo hacer? Claro, pero tengo el cilindro así, y si lo quiero tumbado, imagínate que quiero hacer unas ruinas y se nos ha caído una columna, ¿no? Podemos simular que se ha caído, ¿no? Bueno, pues en este caso será el comando o la instrucción rotate, de rotar, ¿vale? Igual que antes, igual que el translate, no lleva punto y coma, y lo que sí que lleva es la rotación en ejes X, Y y Z, ¿vale? Vamos a hacer alguna rotación en alguno de los ejes. En el eje X, lo tumba, ¿vale? Lo tumba hacia allá. Ojo, este es lo que coge como elemento. También lo puedo rotar en el eje de las. Y luego lo puedo trasladar, lógicamente. Puedo trasladar y rotar, o primero rotar y después trasladar, ¿vale? Ahí sí que tenéis que jugar un poco con esos movimientos para llegar justo o para colocar la figura en el sitio que queréis. Podemos usar valores positivos, ojo, o podemos usar valores negativos. En algún caso nos interesará rotar en el sentido negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las dos instrucciones fundamentales. Trasladar la figura y rotar la figura. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, pues imaginaros que yo quiero poner, vamos a ver con nuestro cilindro, le quiero poner una cupulita aquí a mi cilindro, ¿vale? Bueno, una cupulita, bueno, imaginaos en forma de esfera, ¿vale? Lo puedo poner en mil formas, ¿vale? Pero en este caso, imaginaos que en forma de esfera. Tengo aquí mi esfera, ¿vale? Y aquí tengo que ponerle más caras, claro, pero yo aquí a mi esfera la tengo aquí abajo, pero claro, realmente la quiero aquí arriba, ¿vale? Pues ponerlo a la vuelta. Bueno, pues ¿qué puedo hacer yo con esta esfera? Pues lo primero que puedo hacer es un translate, ¿vale? Desde luego que en la X y en la Y no quiero nada, pero lo quiero levantar, por ejemplo, uy, pues no sé, yo creo que son 50. He pasado, ¿veis? Podéis ir probando hasta que digáis, anda, no, que son 40, ¿vale? En algún momento habrá que hacer algún pequeño cálculo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y aquí ya tengo yo, por ejemplo, mi cilindro con mi tapa esférica. La tapa podría ser esférica, podría ser un cono, podría ser mil cosas, ¿vale? Con lo cual, aquí tenéis el primer elemento. Bueno, pues imaginaros que ahora que quiero replicar esta columna, por ejemplo, ¿por qué no? Claro, ¿qué tengo que hacer? Poner cada cilindro, trasladar cada cilindro, poner cada esfera, trasladar cada esfera. Pues hombre, en este caso que son dos elementos, pero si yo, cuando veáis cómo podemos ir construyendo diferentes cosas, claro, completo una figura como esta, con varios elementos, claro, si luego tengo que hacerlo de manera individual, cada uno de ellos, pues quedaría un poquito raro, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Igual que hacía con otros programas de diseño,
agrupar, ¿vale? En una única figura para después yo poder simplemente replicarla y moverla, hacer lo que yo quiera con ella, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a ver otro de los comandos. En este caso va a ser el comando unión, ¿vale? No, pues en este caso vamos a coger este cilindro. Sí, abrir un poco. Vamos a coger el cilindro, vamos a coger la esfera, que la tengo aquí. Vamos a quitar esta esfera de aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner el comando unión. ¿Ah? Estos comandos, tanto este como el siguiente, siempre llevan un paréntesis que se abre y se cierra y después llevan unas llavecitas. ¿Veis? Se abre y para que no se nos olvide, la cerramos. De hecho, si pincháis en ella, ¿vale? En cualquiera de ellas, se os van a iluminar las dos, es decir, se van a poner con fondo las dos. Si sabéis, cuando agrupáis muchas, ya sabéis dónde se abre una y dónde se cierra para que no se nos olvide. Claro, si yo le doy aquí al union, pues la verdad que la figura sigue siendo la misma. ¿Pero qué consigo yo con esto? Que si yo quiero desplazar toda la figura, no tengo que ir moviendo elemento a elemento, sino que simplemente con un slate de que, por ejemplo, me lo voy a llevar pues 40 en el eje de las pies, ¿vale? Desplazo todo el elemento sin tener que desplazar el cilindro y luego desplazar la esfera. Es decir, ya lo tengo todo agrupado y ya puedo manipularlo y moverlo en el momento que yo quiera. Exactamente igual que podría componer una rotación aquí sin ningún problema. Pero lo roto todo, ¿vale? O sea, es decir, no roto una cosa, roto otra, ¿vale? O sea, es decir, no, lo roto todo a la vez, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenéis que tener mucho cuidado cómo rotamos, cómo trasladamos las cosas, sobre todo primero agruparlas y después nos las llevamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son a grandes rasgos los elementos principales. Claro, pero yo en este caso estoy juntando elementos. Si yo quiero hacer un agujero, porque pensar una cosa, cuando yo hago los diseños, en muchos casos yo quiero quitar elementos, es decir, quiero taladrar las figuras para darles forma, ¿vale? Bueno, pues también lo puedo hacer no pescar, por supuesto. ¿Y cuál va a ser el comando? Pues el que a continuación os voy a decir. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner todo esto. Vamos a subir aquí esto. Vale, ocultamos todo esto y vamos a hacer lo mismo. El comando, ¿vale? Va a ser la diferencia. Es decir, si antes teníamos el unión, el comando va a ser el comando diferencia. Si os fijáis, ese comando va también exactamente igual que el unión, con los paréntesis y con las llaves. Para que no se me olvide luego cerrarla, la quito, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a tener un cilindro, lo voy a hacer más ancho y más bajito. Dentro de la diferencia solo tengo un elemento, pues no pasa nada porque lo va a pintar. No hay nada que corregir, pues nada, perfecto. Muy bien, ya tengo 50. Este es el típico ejemplo de que yo quiero hacer un taladro en el medio, ¿vale? Por ejemplo, para una rueda o para lo que sea. O, por ejemplo, en los llaveritos, ¿vale? Cuando hacemos la argolla, pues para que podamos pasar por ahí el hilo. Bueno, yo voy a poner aquí fuera otro cilindro. En este caso va a ser de radio 10 y de altura va a ser, por ejemplo, 50. Como ambos tienen el mismo centro, ¿vale? Pues ahí estaría. ¿Qué es lo que voy a hacer con este cilindro? Pues muy sencillo. Para comprobarlo mejor y que lo taladre perfectamente, aunque sí que lo haría, vamos a hacerle un translate, por ejemplo, de -10. ¿Veis? En este caso ya los tengo taladrado, ¿vale? Ahora lo que quiero es que la figura me quede con el hueco. Bueno, pues si yo todo esto ahora cojo, lo copio, dentro, me cargo esto de la esfera, porque no lo quiero,
y ejecuto, hemos tenido un error. Fijaros, ¿ves cómo os chiva esto? Hay un error de sintaxis, hay un error de compilación, me pongo a mirarlo y ¿qué ha pasado? Anda, me he comido el punto y coma, para que veáis que eran errores. ¿Veis? Si yo lo que hago es el render, a mí no me lo está haciendo. No sé si a vosotros os lo hará, ¿vale? Pero la previsualización. Aquí tendría que ir ya a hacer el render y ya me hace perfectamente, ¿vale? Me compone la figura. Por eso os digo que cuando empezamos ya a complicar las figuras, es posible, por lo menos en mi versión pasa que la previsualización no me va bien, ya tengo que ir directamente al botón, al F8, al render, ahí sí que no hay ningún problema. Al F6, perdón, que ya ni veo. ¿Veis? Y aquí ya tendríamos nuestro taladro, ¿vale? Esto nos vale para hacer 1001 figuras, 1001 elementos diferentes. Resumiendo, ¿vale? De todo lo que hemos hecho en esta primera presentación, tenemos los cubos, es decir, los prismas, tenemos cilindros comuns con otros prismas que no consideras con base cuadrada y pirámides, y todo ello lo vamos a hacer con la misma instrucción, que es la instrucción cylinder. Tenemos luego también la esfera, dos elementos para poder mover nuestras figuras donde queramos, el rotate y el traslate, es decir, trasladamos y rotamos nuestras figuras. Y por último, para poder agruparlas vamos a usar el unión y para poder rebajar o hacer taladros, ¿vale? O hacer rebajes, lo que vamos a usar es el comando diferencia. Bueno, pues con todos estos elementos vamos a construir nuestras figuras. Poco a poco. Alguno pensará, pero Jesús, solamente con esto podemos hacer, por ejemplo, algunas de las figuras que tenemos en el portfolio vitrina, en la vitrina que tenemos en el colegio. Pues efectivamente, la mayoría de ellas, algunos están hechos con otros programas, pero muchos de ellos están hechos con OpenSCAD. Ya os digo, sí que os va a exigir el hecho de poneros con un papel, un lapicero y hacer algunos cálculos. Pero lo que sí que vamos a poder hacer es mover las piezas exactamente donde queremos sin que se nos muevan o sin que nos queden un poquito de forma. Pues nada, ánimo a hacer estos ejemplos y a continuación os presento ese proyecto que os voy a pedir. Hasta luego, chicos.